A ver, con sus palmas. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Tú me haces volver a vivir. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. ¿Cómo? Te alabo, te alabo. Cantemos todos juntos, vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos y no nos detendrá. Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Tú me haces volver a vivir. ¿Cómo dice? Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, ¿Cómo? te alabo. Yeah. A ver, con sus palmas. A ver, yo quiero escuchar a Más Vida. Dice. Este es el momento. Todo transforma y más. Tú me haces libre. ¿Cómo? Te alabo. ¡Eso! Te alabo. Este es el momento. Todo transforma y más. Tú me haces libre. Te alabo. Te alabo. Amén, amén. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Allí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios, y todo en mí es movido por tu amor.
tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Tú eres fuego en el día, tú eres risa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser, y no hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios, todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz, y mi deseo es conocerte más, Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí y haz tu voluntad en mí, Dios. Vamos a decirle. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, más y más y más y más y más y más en ti, Señor, queremos conocerte más, queremos más en ti, Señor, más de tu gracia, más de tu amor, y todo en mí es movido por tu amor y cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu amor, y mi deseo es conocer. Vamos, abre tu boca en esta mañana. Más, Señor. Dile. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Todo en mí es movido
Vamos, abre tu boca. Dile, Señor, aquí estoy. Mi vida te pertenece, Jesús. Soy esa vasija, Señor, en manos del alfarero esta mañana, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Así que lo primero que tú y yo necesitamos aprender en este mes es que necesitamos conocer mucho más a Dios y su palabra para poder tener los criterios de Dios para tomar decisiones de acuerdo a esos criterios de Dios. Por eso el college está abierto, para que tú y yo nos inscribamos, y ahorita en los anuncios te van a dar la información, y aprovechemos este mes y aprendamos mucho más que lo que aprendemos aquí los domingos, y la palabra de Dios esté en nuestra vida. Pero quisiera que en esta mañana pensaras en algo rápidamente, y es: ¿qué te está hablando Dios hoy? ¿Qué es lo que Dios está hablando en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu familia en esta temporada de tu vida? No lo que Dios va a hablar ahora a través del mensaje, no. Lo que ya tú sientes y sabes que Dios está hablando. ¿Ya pensaste qué es lo que Dios está hablando hoy a tu vida? A lo mejor tú dices: no sé lo que Dios está hablando en mi vida. No me había puesto a pensar en eso, Michael. Pues deberíamos de pensar todos los días en eso. Porque la autonomía espiritual parte de comprender y de entender lo que Dios quiere para mi vida, para mi casa y para mi familia. Por eso todos los que estamos aquí deberíamos tener claro hoy qué es lo que Dios está hablando a nuestra vida en esta temporada. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en esta temporada? ¿Qué es lo que Dios espera de mis hijos? ¿Qué es lo que Dios espera de mi matrimonio? ¿Qué es lo que Dios espera de mi profesión? ¿Qué es lo que Dios espera de mi trabajo? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mi empresa? Del lugar donde yo trabajo, del equipo de trabajo que tengo a mi cargo. ¿Qué quiere Dios en esta temporada de mi vida? Así que levanta tu mano derecha al cielo y di conmigo: Señor Jesús, háblame. Yo quiero saber qué es lo que tú tienes y qué es lo que tú deseas para mí en esta época. Amén. Dice Lucas capítulo 24, verso 13: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero ¿de qué era lo que hablaban ellos? ¿Qué era lo que había sucedido? Te voy a poner en contexto. Jesús acaba de morir hace 3 días. Ha sido crucificado. El cielo se oscureció. Dice que la tierra fue llena de tinieblas, o sea, de oscuridad. Jesús muere. Y como lo había dicho los profetas, Jesús es enterrado. Pero Jesús les había enseñado, y las profecías decían que al tercer día él iba ¿a qué? A resucitar. Así que este es el día 3. Dice la historia, dice la Biblia, que unas mujeres fueron a la tumba de Jesús a comprobar o a mirar si lo que Jesús había dicho era verdad, y se encontraron con que la piedra se había movido y que dentro de la tumba solo estaban los mantos o los velos que habían usado para cubrir a Jesús, pero su cuerpo no estaba. Entonces los soldados y las autoridades de la época se inventaron de que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo para no aceptar que habían crucificado al Mesías, sino a un profeta más, a un mentiroso más, a un cuentero más de la época. Así que estas mujeres llegan y se encuentran con la sorpresa de que no hay nada. Y algunos seguidores de Jesús entonces se empezaron a desanimar, porque para ellos fue una decepción, porque ellos pensaban que Jesús sí era el Mesías, pero como no había resucitado y no lo habían visto, entonces era un profeta más, uno más que nos dijo cosas que iban a pasar,
uno más que tenía un poder especial, pero no, nosotros estábamos esperando al Mesías. Y esos dos discípulos, o muchos de los discípulos, pero la Biblia habla de estos dos seguidores de Jesús, decidieron irse de Jerusalén a un pueblo que quedaba, a una ciudad que quedaba a 11 kilómetros de donde ellos estaban. Pero a mí me encanta nuestro Dios, porque dice la Biblia que camino a donde ellos iban, Jesús mismo se les apareció. Pero dice la Biblia que el mismo Dios preparó el principio de ese momento para que ellos no se dieran cuenta que Él era Jesús. Así que simplemente para ellos, en ese caminar de esos 11 kilómetros, apareció, fue un hombre más que les preguntó: ¿y qué es lo que está pasando? Y ellos le dicen: ¿acaso tú no sabes lo que pasó? O sea, ¿cómo? Mira, tú de dónde eres. O sea, todo el mundo sabe lo que pasó. Que el tal Jesús que decía ser el Mesías murió y no resucitó. Eso era lo que ellos iban conversando en ese momento. Dice el verso 21: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo eso sucedió hace 3 días. O sea que los hombres estaban ¿qué? Decepcionados. Yo no sé cuántas veces tú y yo hemos caminado por la vida decepcionados, pero yo tengo 37 años y yo creo que como una vez al año camino decepcionado. Así que por lo menos, bueno, cuando antes no caminaba, entonces quitemos el añito mientras que uno camina. 36 años caminando una vez al año decepcionado. O sea que 36 veces en mi vida he caminado más o menos decepcionado. Decepcionado porque las cosas no salen como uno quiere. Decepcionado porque las personas lo decepcionan a uno. Decepcionado porque uno mismo se decepciona a uno mismo. Decepcionado porque las autoridades lo decepcionan a uno. No, o sea, pudiéramos hacer un listado aquí, no terminaríamos el mensaje hablando de todas las razones por las que nos pudiéramos decepcionar. Pero ¿hay alguien aquí que alguna vez ha caminado en su vida decepcionado? ¿O soy yo el único? ¿Soy yo el único que me he decepcionado? A lo mejor tú estás caminando hoy decepcionado y no te habías dado cuenta. Pues dice la Biblia que ellos iban camino. Se fueron de Jerusalén, del lugar donde estaban sucediendo todas las cosas bonitas que ellos esperaban. Y dijeron: queremos cambiar de vida. Porque estaban ¿qué? Decepcionados. Porque lo que ellos esperaban supuestamente no estaba sucediendo. Entonces dice el verso 25: entonces Jesús les dijo: qué necios son. ¿Cómo les dijo Jesús? Qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Es interesante ver a Jesús y decirles: ¿acaso no les cuesta creer todo lo que escribieron los profetas? A mí me llama la atención porque Jesús nos dijo: les cuesta tanto creer todo lo que yo les dije. No, Jesús los está llevando a algo que tiene mucho más peso, a algo que estaba por escrito. No algo que estaba por escribirse. Jesús les está diciendo: necios, les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron. Era necesario que el Hijo de Dios, que el Mesías, tendría que sufrir todas estas cosas. O sea, yo creo que estos hombres, cuando iban caminando decepcionados, parte de su decepción era porque habían puesto su mirada en los hechos y habían olvidado lo que Jesús les había enseñado. Habían olvidado lo que sus antepasados les habían enseñado. Por eso Jesús les dice: les cuesta tanto creer en lo que ya está escrito. Yo me identifico con estos dos, porque yo en mi vida he sido muchas veces necio. Y no necio de necio, no, necio de no creer. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces ante las circunstancias que abruman mi vida, normalmente yo suelo olvidar las promesas de Dios. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa muchas veces. Y uno decide salir de Jerusalén. ¿Usted sabe lo que representa Jerusalén? Jerusalén es el lugar de adoración. Jerusalén es el lugar donde Jesús le dijo: quédense ahí, esperen.
Antes de morir, Jesús les dijo: quédense en Jerusalén, quieticos ahí, esperen. Y ellos, producto de su decepción, pues claro, si no creían en Jesús, entonces todo lo que Jesús había dicho tampoco. El tema cuando tú y yo vivimos mirando las circunstancias y nuestras decisiones están basadas en el criterio de las cosas que pasan y no de las convicciones que tenemos, el problema con eso es que no somos autónomos espirituales, sino que somos personas que somos llevadas por las situaciones y no por la palabra que Dios nos ha dado. Y esto, pero a mí me encanta Dios. Porque parte de entender la autonomía espiritual es comprender que Jesús le gusta andar en los escenarios más comunes de tu vida. Nosotros tenemos un problema que nos impide tener una buena relación con Dios. Y es que nosotros pensamos que Dios solo se mueve y habla en la iglesia. O sea que nosotros escuchamos la voz de Dios cada 8 días. Y se nos olvida que en las cosas comunes Dios siempre está con nosotros. Por eso me encanta, porque Jesús los ha podido citar en algún lugar. Jesús ha podido esperar que ellos llegaran para donde iban y aparecérseles en la casa, en el lugar de la intimidad, a la puerta cerrada. Y no estoy en contra del lugar de intimidad ni la puerta cerrada, porque la Biblia lo enseña, y dentro de 2 domingos voy a enseñar acerca un poquitico de eso. No estoy en contra de eso, es bíblico. El problema es que nosotros hemos dejado a Dios en el lugar secreto y nos hemos salido luego a vivir nuestros días de trabajo, de labores, de papás, de mamás, olvidando que Dios no se quedó en el lugar secreto, que Dios vive dentro de nosotros. Por eso el salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte, porque yo voy a más vida, porque yo canto en más vida, porque yo voy al grupo de vida. No, él sabía algo que tú y yo necesitamos recordar en esta mañana: porque tú estarás conmigo. Yo no sé si alguien lo puede comprender en esta mañana, pero si Dios está contigo y conmigo, entonces la cosa es diferente. ¿Cuál es nuestro camino hoy? ¿Cuáles son nuestras preguntas hoy? Pero también, ¿cuál es nuestra decepción hoy? Normalmente nosotros tenemos la tendencia de desanimarnos, perder la esperanza, poner la mirada en las circunstancias, y todo esto sucede porque no tenemos claro el principio que enseña que Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Así que lo primero entonces que quiero que comprendamos en esta mañana es que si deseamos ser autónomos espiritualmente, necesitamos aprender que Dios siempre está obrando a mi alrededor. Vamos, dígale a la persona que tiene a su lado, dile: Dios siempre está obrando a tu alrededor. Salmo capítulo 68, verso 19 dice: bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. ¿Cuándo lleva nuestra carga Dios? Diga conmigo: cada día. Diga conmigo: cada día. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En otras palabras, lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo va a perfeccionar. Te lo voy a volver a repetir: lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo va a perfeccionar. ¿Cuándo? Todos los días. Mateo capítulo 28, verso 20 dice la Biblia: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Palabras de Jesús. Y tengan por seguro esto, ¿qué dice ahí? Que estoy con ustedes cuando van a la iglesia, que estoy con ustedes cuando cantan la alabanza, que estoy con ustedes cuando van al grupo de vida, que estoy con ustedes cuando ustedes oran. ¿Qué dice la Biblia? Que estoy con ustedes cuando siempre, hasta el fin de los tiempos. Te tengo una buena noticia: Dios vino para quedarse en medio de nosotros.
Por eso necesitamos aprender a vivir conscientes de que Dios siempre está trabajando alrededor de nosotros. La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿dónde está Dios? La pregunta correcta que deberíamos hacernos es ¿qué estoy haciendo yo con lo que Dios está haciendo? Pero cuando vivimos crisis, cuando vivimos problemas, lo primero que viene a nuestra cabeza es ¿dónde está Dios? Dios se desapareció. Dios como que se fumó. Dios como que no me quiere a mí. No. Esa no es la pregunta correcta. ¿Dónde está Dios? Ahora, la respuesta a la pregunta ¿dónde está Dios? Yo le voy a decir cuál es. Dios está en el mismo lugar que siempre ha estado, gobernando la tierra, obrando alrededor de tu vida y en tu vida. El problema es que nosotros andamos demasiado distraídos con nuestras preocupaciones y nuestros problemas, y por eso no vemos a Dios. Por eso no escuchamos a Dios. Tú quieres saber lo que hoy Dios quiere para ti, pregúntaselo a Él. Pero es que nos encanta ir donde el brujo, nos encanta ir donde el adivino, nos encanta ir y gastar la plata y botarla. Cuando podemos ir delante de Dios y preguntarle: Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? ¿O es que existe alguien que sepa más de tu vida que el que te creó? Yo no creo que nadie en esta tierra, por mucho que tenga conocimiento y por mucho que me conozca, sepa más de mi vida y de lo que es bueno para mí que Dios que me creó. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi esposa, que podría decir que son las 3 personas que más me conocen en esta tierra. Por eso, si yo quiero saber qué hay de mi vida, qué hay con mi vida para hoy, yo tengo que ir a la fuente y preguntarle a Dios. Ahora, parte de ese ejercicio de comprender dónde Dios quiere que yo esté hoy es aprender a ser observadores. Diga conmigo, observadores de lo que Dios está haciendo. Te voy a hacer una pregunta rápido. ¿Qué está haciendo Dios alrededor de tu vida? Piensa. Ahora te voy a hacer una invitación. ¿Qué tal si a partir de hoy te unes a eso que Dios está haciendo? ¿Qué tal si renuncias a tus planes y a tus maneras y nos unimos a las maneras de Dios y a los planes de Dios? En el escenario de mi vida en que me encuentro, tengo garantizado que Dios está conmigo, que Él está obrando a mi alrededor. Para observar a Dios obrar alrededor de mi vida, tengo que dejar a un lado los prejuicios y mis estructuras. A veces pensamos que Dios es el gerente de la empresa de nosotros, que tenemos que pedirle una cita para poder hablar con Él. O que Dios es el multimillonario al que anda con 200 escoltas y nadie tiene acceso a Él sino la gente nada más especial. Ese no es nuestro Dios. A veces pensamos que a Dios solo le interesa las cosas importantes de nuestra vida. Pero las cosas mínimas, las cosas sencillas, las cosas comunes, parece como que Dios no se metiera ahí. Pero eso va en contra del principio de que Dios siempre, diga conmigo, siempre está obrando alrededor de mi vida. Y siempre viene de la palabra griega y hebrea, siempre. Es una broma. Siempre es siempre. No, Michael, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Dios está obrando en eso que tú estás pasando alrededor de tu vida. No, que eso es muy difícil, no, que eso es un pecado. Dios está alrededor de tu vida. No está en tu pecado, pero sí está alrededor de tu vida, dándote señales de que tiene que cambiar. Dios está en el mejor momento de éxito de nuestra vida también obrando a nuestro alrededor. Pero Dios también está en el hoyo más profundo de nuestra vida obrando a nuestro alrededor. Cuando tú y yo comprendemos que Dios siempre, diga conmigo siempre, quiéreme siempre. No, siempre está obrando alrededor de nuestra vida. Entonces nosotros vivimos alegres y contentos porque junto a la prueba Dios siempre entonces enviará una salida. Yo no sé cuántos de los que están aquí han tenido días que uno dice, borremos ese día de la historia de nuestra vida. Pero yo ayer tuve un día, ay, mamá mía. Pero yo me lo gocé.
Porque en medio de las situaciones que me pasaban, era una tras de otra, una tras de otra. ¿Sabes? Cuando todo el mundo se pone de acuerdo, ¿verdad? Desde que tú sales de la casa hasta que te regresas. Todo así, ¿verdad? Y ayer arrancamos el día orando a las 6 de la mañana en el nuevo auditorio. O sea que yo podría decir, ¿y eso que fui a orar? No me imagino si no hubiese orado. No tiene nada que ver que si oraste o si no oraste. La gente dice, es que eso me pasó porque esta mañana no hice el devocional. Por favor. O sea, eso es como si usted le dijera a su hijo, hoy te va a ir mal porque no me saludaste, no me diste los buenos días. Eso no es Dios. Esas son estructuras, ideas que tenemos en la cabeza, que alguien nos metió, que alguien nos enseñó. Ahora no estoy diciendo que se vaya y no ore, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ores o no ores, Dios siempre trabaja alrededor de tu vida. Porque la fidelidad de Dios no depende de nuestras obras, la fidelidad de Dios depende de su carácter. Dios dijo, su esencia es que Él es fiel, que Él es amor. Hagas lo que hagas, Dios te va a amar. Hagas lo que hagas, Dios va a ser fiel a lo que Él ha prometido, a su palabra. Ahora, y ahí sí quiero que aplauda, ahora, si usted no hace lo que Dios está haciendo, esas palabras no se van a cumplir. Porque hay una parte de Dios, de la fidelidad de Dios, pero hay una parte de nuestra fidelidad que Dios también pide. ¿Por qué no aplaude también a eso? Es a mi fidelidad, eso. ¿Verdad? Entonces necesitamos cambiar y quitar nuestros prejuicios y quitar nuestras estructuras. ¿Quién nos enseñó que en el momento en que estamos divirtiéndonos, que en el momento en que estamos jugando con nuestros hijos, Dios no está hablando? ¿Quién nos enseñó esa mentira? ¿Usted sabe cuántas veces Dios me ha hablado a través de mis hijas? Pero no, Dios habla a través de los pastores, los profetas, los apóstoles y los evangelistas. Y los maestros que ponen tarea, pero también habla. Jesús se le apareció a dos caminando. O sea, con tantas cosas, pastora Grace, que Jesús tenía que hacer, se fue a buscar a dos que iban caminando camino a Maús. No, esos dos representan todos los momentos de nuestra vida cuando por una decepción nosotros hemos olvidado el propósito de Dios y hemos querido ir a hacer una nueva vida, una nueva historia. Y la historia termina que les dio hambre. Jesús se iba a ir y ellos le insistieron, quédate. Jesús le dijo, listo, yo me voy a quedar con ustedes a compartir algo aquí. Y entonces en esa época comían unas cosas diferentes a las de nosotros. Pero entonces vamos a ponerla en contexto de nosotros, ¿verdad? Era de tarde y barranquillero que se respete de noche come lo mismo que en el almuerzo. Arroz pesado, ¿cierto? Eso es cultural. Pero vamos a esta época de lo que no somos, pero que queremos ser, ¿verdad? Entonces se mandó a hacer un sanduchito con pan integral, queso fitness, jamón de pavo, usted sabe, y de bebida se hizo una proteína. Lo sirvieron. Dice la Biblia que cuando Jesús partió el pan, los tipos dijeron, este parte el pan igualito a Jesús. Y se dieron cuenta que era Jesús. Dice la Biblia que en ese instante Jesús se les desapareció. Ahora Jesús se les desaparece y ellos se devuelven a Jerusalén. Porque siempre en los momentos comunes de nuestra vida, cuando tú identifiques a Dios, recuerda que ese momento te está recordando tu propósito. Siempre que tú y yo estemos por un plan B o por un plan C en nuestra vida caminando y logremos identificar a Dios, no es para que te quedes ahí, es para que regreses a la promesa que Dios te dio. Es para que regreses a Jerusalén, al lugar donde se adora a Dios. Es para que regreses a Jerusalén, el lugar donde se espera el milagro. Jerusalén representa el lugar donde iba a empezar una nueva temporada para el evangelio. Jerusalén representa el lugar donde el Espíritu de Dios iba a caer, Pentecostés, y toda la historia de la humanidad iba a cambiar. Así que jamás permitas que una decepción te quite tu autonomía espiritual, tus criterios para decidir. En cambio, sí, vive consciente de que Dios siempre está obrando a mi alrededor. Diga conmigo, Dios siempre está obrando a mi alrededor. Y número 2, Dios espera
que actúes. Dios espera que actúes. Dice Santiago capítulo 2, verso 14: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene qué? Si no tiene qué? Obras. ¿Acaso podría salvarlo esa fe, o sea, la fe sin obras? Verso 17: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está ¿qué? Muerta. La fe sin obras es muerta. Diga conmigo, a lo que creo necesito, pero dígalo conmigo, a lo que creo necesito añadirle lo que hago. No hay cosa más desagradable en la vida que la gente incoherente. Ahora, una cosa es tener momentos de incoherencia, que todos los tenemos. Otra cosa es tener una vida de incoherencias. Voy a tratar de decir esto. No, mejor no lo digo, porque por mucho que uno trate de decirlo con respeto, puede ser de irrespeto. Entonces mejor no lo digo. La pastora ya me va a decir: no digas todo lo que piensas. Tranquila, tranquila, lo logré. Para eso, para lo otro no. La fe correcta no se queda en el estado de creer. La fe correcta te lleva a actuar. ¿Sabes? Hay ciertas cosas en nuestra vida que no deberíamos preguntarle a Dios. Yo creo que nos enseñaron mal. Es que todo se lo tienes que preguntar a Dios. ¿Tú sabías que lo que está escrito en la Biblia no tenías que preguntárselo a Dios? ¿Para qué vas de donde Dios a decirle: Señor, yo debo perdonar? ¿Qué dice la Biblia? Que perdonemos. ¿Para qué vas donde Dios a preguntarle: Señor, yo debo orar? No. O sea, a veces yo creo que le hacemos esa pregunta a Dios para ver si Él cambió de opinión. ¿Sabe? Cuando uno estaba con los papás así, el papá dice: no hay permiso, y usted se aparecía a la media hora: papi, ¿será que puedo? Así como que, ¿será que cambiaste de opinión? Y yo siento que muchas veces nosotros somos tan dependientes de Dios, entre comillas. Y lo pongo entre comillas porque no es dependencia buena. Es una independencia que al final se traduce en desobediencia. Cuando usted y yo, conociendo la palabra de Dios, no la vivimos, sino que andamos preguntándole a Dios, el problema no es de querer agradar a Dios, el problema se llama desobediencia. Y estamos preguntándole a Dios a ver si Dios cambió de opinión en vez de ir a obedecer lo que ya no dijo que había que hacer. En mi casa pasa algo curioso. Usted sabe que yo tengo 2 niñas y un varón. El varón no habla, entonces él es el ángel de la casa. Pero apenas que empieza a hablar, también va a hacer la misma pregunta, porque es normal. Pero a mí me da risa cuando a veces mis hijas le preguntan a la mamá cosas que son obvias. Por ejemplo: mami, ¿y hoy me tengo que bañar? Entonces mi esposa le dice: no, mamita, no te tienes que bañar. Ese no. Así con sarcasmo es: por favor, no preguntes lo que ya sabe que tiene. Yo me imagino a Dios muchas veces así. Cuando yo me le acerco y le digo: Señor, ¿será que yo tengo que ayudar a otros? Yo me imagino a Dios: no, papito, tranquilo, no ayude a nadie. No ames al prójimo, tranquilo, tranquilo. Yo me imagino a Dios pensando así, ¿verdad? Guardando las proporciones. Cuando yo le digo a Dios: Señor, ¿será que yo tengo que ser generoso? No, tranquilo. Llénate de plata, guárdala ahí no ayudes a nadie, guárdala, que se pudra allá en el banco. Tranquilo, que el día que te muera, nadie va a saber que la tenías allá guardada. Señor, ¿será que hay que servirle a los demás? No. Tranquilo, anda por la vida, que todo el mundo te sirva a ti. Tú eres Michael Incinare. Señor, ¿será que hay que trabajar? No. Tranquilo. Tranquilo. Para eso están los subsidios del gobierno. No trabaje, mijo.
Señor, ¿será que ese trabajo sí es? ¿Tú quieres ese trabajo para mí? Y llevas 6 meses pasando hambre. No. Veremos. Hay cosas que no tenemos que preguntarle a Dios. Hay cosas que Dios está esperando que hagamos. ¿A usted le ha pasado en su relación de pareja que hay cosas que no se preguntan? Hay cosas que hay casos que se tienen que hacer, ¿cierto? ¿Cuántas señoras aquí casadas hay? ¿Cuántas mujeres casadas? No, señoras no, porque de pronto están jovencitas, entonces después no levantan la mano. ¿Cuántas casadas con marido, lo que sea? Levanten la mano, ¿ves? Eso. Las de arrocito en bajo no tienen derecho a levantar la mano todavía. ¿Ok? Pero yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces su marido le ha hecho una pregunta y por dentro la respuesta suya ha sido: ¿para qué me preguntas lo que ya sabes que tienes que hacer? Ahora sí levanten la mano, confiésense. La levantaron con tronco de emoción. Es lo mismo que nos pasa muchas veces con Dios. La autonomía espiritual es comprender y entender que tenemos criterios para hacer lo que ya Dios dijo que teníamos que hacer. Señor, ¿será que meterme con esa otra mujer está mal? No. Señor, ¿será que he llevado doble contabilidad? Háblame, Señor, háblame. Dame una señal de que eso no está bien. Dame una señal de que tú no quieres eso para mi vida. Diga conmigo, hay cosas que no le tengo que preguntar a Dios. Hay cosas que Dios está esperando que yo haga. Y esas están escritas ¿dónde? En su palabra. Dice Juan capítulo 14 verso 12: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las harás, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. En otras palabras, si tú no sabes cuál es el criterio para tú actuar en la vida, pues aquí Juan capítulo 14 verso 12 te lo está respondiendo. Dice: el que cree en mí hará lo mismo que yo hice. Entonces léete la Biblia, busca qué fue lo que Jesús hizo, y Él está esperando que tú y yo hagamos las mismas obras y mayores que las que Él hizo. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5 verso 11. Tengo un mensaje extenso para ustedes, le está hablando a la iglesia, a cristianos, en cuanto a este tema. Y les resultará muy complicado de entender, porque ustedes se han vuelto ¿bastante qué? Léalo ahí, ¿bastante qué? Flojos. Lo dice el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo el pastor. Yo no estoy diciendo flojo a nadie. Ya es hora de que sean ¿qué? Maestros. Pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer ¿qué? El bien. Verso 14: la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente. ¿Para quiénes son la comida sólida? Para los que ¿qué? Han crecido espiritualmente, y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo se aprende la diferencia entre lo bueno y lo malo? Diga, practicando. Dice, y por la práctica han aprendido la diferencia y lo bueno. ¿Por la práctica qué? ¿De qué? ¿La práctica de qué? De fútbol. Por la práctica de la palabra de Dios. Por la práctica del ejemplo de Dios. Por la práctica de esa comida sólida de que el apóstol Pablo está hablando. Entonces aquí la Biblia nos está haciendo un llamado a que nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Nadie puede ser autónomo espiritual si no crece. Diga conmigo, crece. Mi hijo no es autónomo. Él no toma decisiones. Ni a qué hora come. Él hace bulla y grita pidiendo comida. Pero ¿quién decide si come o no? La mamá. Si la mamá no quiere darle la comida y lo deja llorando. Él no decidió qué ropa se iba a poner hoy. Por eso estaba tan bien vestido.
Porque cuando somos niños, no somos autónomos, dependemos de los adultos. Cuando tú y yo somos niños espirituales, dice la Biblia, deberías ser maestro, pero aún sigues necesitando de alguien que te enseñe las cosas más básicas de la palabra de Dios. Iglesia, en este mes Dios nos está llamando a que para poder cambiar nuestra vida y transformar nuestro corazón, necesitamos ser intencionales en crecer en nuestra espiritualidad. Miren, no se deje engañar. En la historia de la humanidad siempre se ha repetido la misma patrón en la misma secuencia. Usted quiere dominar a alguien, róbele el conocimiento. Róbele la capacidad de pensar. Y usted lo va a gobernar, porque todo lo que usted diga la gente lo va a hacer. Y eso pasó en el cristianismo también. Cuando el primer papa prohibió que se leyera la Biblia, la escondió, porque ellos querían tener el poder, y lo que ellos decían, así se hacía, y la gente era ignorante sentada. Así te dice Dios, pero como la gente no sabía si Dios decía o no, todo el mundo decía amén. En esta época, lo que representa ese papa es la flojera de leer la Biblia, porque ahora todos la tenemos, pero la gente no la lee. Y entonces cualquier video que usted se ve, cualquier cosa que usted se ve, todo el mundo grita amén. Y entonces vende tu casa, quítate el anillo y siémbralo en la iglesia, y la gente dice de boba amén. Y tengo una pregunta: ¿qué dice la Biblia? Yo nunca he leído un texto de la Biblia que dice que deja a mis hijos sin casa por dársela al Señor. La Biblia sí me dice que sea generoso. La Biblia sí me enseña que no doy de lo que me sobra, doy de lo que tengo. Entonces yo le dije a mi señora, vamos a reducir el presupuesto de la casa. En vez de salir 10 veces a comer en la calle, vamos a comer 5 veces, y las otras 5 las vamos a donar para el nuevo templo. ¿Está de acuerdo? Sí, mi amor, podemos sacrificar las 5 comidas en la calle, no de la casa. 5 comidas en la calle, igual mis hijas que siguen comiendo en la casa. Eso sí es bíblico. Pero nosotros mismos nos hemos robado, nos hemos saboteado la autonomía espiritual que Dios nos ha dado. Y esa autonomía la planteó Jesús cuando el modelo en el que Dios se comunicaba a la humanidad fue transformado. ¿Se acuerdan en la época de Moisés cómo el pueblo se enteraba de lo que Dios decía? ¿A través de quién? De Moisés. Dios solo hablaba ¿con quién? Con Moisés. Moisés le decía a Aarón y Aarón le decía al pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés era gago. Entonces él se escudó de que él no sabía hablar, que la cuento. Entonces él le decía a Aarón y Aarón le decía al pueblo. Y todo el mundo, lo que decía Moisés era palabra de Dios, porque así fue que Dios lo quiso. Pero en el Nuevo Testamento Jesús aparece, muere, se entrega. El velo que nos separaba de Dios se rompe. Y entonces todos los seres humanos tenemos acceso a la presencia de Dios. El Espíritu Santo, que antes visitaba la tierra y se iba, ahora viene a vivir en los hijos de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros, y todos los que estamos aquí tenemos el privilegio de tener una comunicación directa con Dios. Pero yo no sé por qué nos encanta andar mandando razones. ¿Será que puedes orar por mí? Yo no estoy en desacuerdo de que oremos los unos por los otros, pero lo que no es correcto es que tú me pidas oración y tú no ores. Yo me sentiría fatal como papá el día que mi hija me manda a decir con una amiga algo que ella misma me puede decir. Algo no está funcionando bien con mi hija. Y es lo mismo que nos pasa muchas veces con Dios. Y todo porque se nos ha olvidado ejecutar. ¿Ejecutar qué? Nuestros tiempos de oración. Ejecutar qué? Nuestros tiempos de acercarnos a Dios de manera intencional, a leer su palabra, a estudiar su palabra. Se nos ha olvidado que hay cosas que ya Dios te dijo y Él está esperando que tú las hagas. Hay gente que quiere que Dios le dé otra instrucción y todavía no han cumplido la primera. Por lo menos yo soy de ese tipo de personalidad. Yo jamás te voy a pedir que hagas una segunda cosa si la primera no la has hecho.
Y si la hiciste mal, peor. ¿A quién le gusta trabajar con gente así? Que uno le dice que haga algo y no lo hace. Ya uno no le confía más a esa persona nada. Creo que muchas veces en nuestra vida las cosas no están sucediendo, no porque Dios no las tenga preparadas, es porque nosotros no hemos hecho lo primero que debemos hacer para que lo segundo pueda suceder. ¿Cuándo Abraham se dio cuenta de cuál era la tierra a la que Dios lo mandó? Cuando decidió caminar, o sea, actuar sin saber a dónde iba. El Señor le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo no te mostré. Dice diga conmigo, futuro. Diga, la fe es la capacidad de caminar sin ver. Pastor, ¿tú estás seguro? Sí. La fe es la capacidad de caminar sin ver. Ahora, ¿por qué camino? Porque creo. ¿Y por qué creo? Porque Dios me habló. ¿Y por qué Dios me habló? Porque ya yo soy autónomo espiritual y sé que tengo una conexión con Dios. No necesito que el profeta me venga a decir lo que Dios me puede decir a mí mismo. Ahora, si Dios quiere usar al profeta, que lo use. Está bien, no tengo problema con eso. Pero la profecía no reemplaza la oración. El mensaje de YouTube no reemplaza mi oración. Y el mensaje de la iglesia el domingo del pastor que esté parado aquí no reemplaza tu tiempo de estudiar la palabra de Dios. Ojalá que lo que Dios te hable aquí sea la confirmación de todo lo que está pasando en tu semana. Eso es lo que Dios quiere. O sea, en otras palabras, a cada uno de nosotros Dios nos dio un micrófono. Porque somos autónomos espirituales. El Espíritu Santo vive en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Pastor, ore usted que usted tiene como más conexión con Dios. No crea tanto. No todo lo que brilla es oro. Estoy hablando de mí mismo. Sí, porque es que le quiero quitar a usted los prejuicios. No, yo soy una persona igual que usted. De pronto la diferencia es que yo atesoré eso un día en mi corazón y hoy lo vivo. Yo sé que yo le puedo preguntar a Dios lo que yo necesito saber. Y quiero que te vayas de este lugar en esta mañana con eso. Dios está esperando que tú le preguntes lo que Él está haciendo hoy en tu vida. Pero Dios está esperando también que tú entiendas que Él siempre funciona y hace cosas alrededor de tu vida. Y número 3, Dios quiere que te vayas de esta mañana sabiendo que Él está esperando de ti que actúes. No preguntemos lo que ya está escrito, hagamos lo que ya está escrito. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas, Señor, y nos animas. Y nos das el privilegio, Señor, de tomar tu deseo, tu anhelo, tus herramientas y llevarlas hacia adelante, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres que tener con nosotros una relación personal, real. No es colectiva, no es mandando razones con otros, no es a través de otros, Señor. Es a través de tu palabra, es a través de tu presencia, Señor. Por eso hoy, Señor, renunciamos, Señor, a todo prejuicio, a todo pensamiento, a toda estructura, Señor, a toda enseñanza equivocada, incorrecta, Dios, que nos ha impedido poder ser o comportarnos como hijos tuyos, Señor. Y nos hemos acostumbrado, Señor, a esperar que alguien nos diga lo que tú quieres decirnos a nosotros mismos, Señor. Padre, a partir de hoy, ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que hacen lo que tú ya dijiste que debemos de hacer, Señor. Que andemos por fe y no por vista, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y más vida dice, le puede dar un fuerte aplauso.